por tema. Ayer les dije, es 1 hora por tema. Por eso cuando vi sus diapositivas me llamó la atención. Espero pues que la vayan a explicar muy bien porque si no son pocas diapositivas. Por eso era nada más ¿cómo se llama? Mi pregunta. Ah, ok, gracias. Siempre que tengan una duda, y eso se lo digo pues a su jefa de grupo, traten de resolverla mientras estamos en la clase. Porque ayer, por ejemplo, su jefa de grupo me mandó un mensaje y la verdad es que yo tengo muchas actividades pues en mi día, muchachos, entonces a veces no es que no les quiera contestar o a veces es que pues, no tengo tiempo de verdad. Yo salgo de mi trabajo y me vengo a dar la clase con ustedes y luego tengo otra clase y luego me voy a trabajar otra vez, entonces a veces, pues la verdad no tengo tiempo de ver el mensaje o de contestarles, entonces, o casi casi terminando la clase, escríbanme, o durante la clase, pues, no digo, yo no tengo problema, no es que me moleste, sino que a lo mejor ustedes dicen, la otra ni nos contesta, pero es que no tengo tiempo, pues, de verdad. Entonces, para que cualquier duda que tengan, pues, piénsenla y díganme y ya la resolvemos. Sí, doctora, Gracias, muchas doctor. gracias. Ujú. Pero ya nomás por ese corazoncito van a tener un punto extra. Está bonito. Pero no se crean. Está bonita sus diapositivas. Ahora, pues lo más importante va a ser ver su contenido. Mm, ¿Ya podemos comenzar? mm, ahí voy, deme un segundo. Sale. Ahora sí empiecen. Ok. Buenas tardes, entonces nosotros somos el primer equipo que va a pasar. Nuestros temas, pues nos toca ciclo cardíaco, presión arterial y perfusión tisular. Y en este caso vamos a comenzar con ciclo cardíaco. Nuestros integrantes son Maite, Victoria, María José, Elizabeth, Jacqueline, yo, Jennifer, Danae, Dayana, Scarlett, Carmen y Chelsea. Siguiente, por favor. Entonces comenzamos con qué es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, según el Guyton, tenemos que es un conjunto de eventos eléctricos y mecánicos que pues van a ocurrir en nuestro corazón y este se va a marcar desde el inicio de un latido hasta pues que comience el otro. Este proceso pues se va a estar repitiendo continuamente de manera ordenada. Nos va a incluir lo que es la contracción y relajación de las aurículas y los ventrículos y todo esto va a permitir que la sangre circule de manera ordenada. Ujú. Como un poco de historia, tenemos a William Harvey, un médico inglés formado en a Italia, que en 1628 circulaba en un circuito cerrado e impulsado por el corazón. Anteriormente, pues se creía que pues el hígado era el que producía esta sangre constantemente y se tenía la idea de que se consumía en los tejidos hasta que pues Harvey llegó y con observaciones y cálculos pues demostró que pues lo que ocurría en realidad era este ciclo y esto fue lo que dio el origen al estudio moderno del ciclo cardíaco y como vemos ahí está el pues el estudio o donde apareció estas observaciones que él hizo. Ahora la duración. Tenemos que aproximadamente dura 0,8 segundos. Esto va a ocurrir en una persona que está en reposo. Su frecuencia pues va a ser de una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Esto puede cambiar según la frecuencia cardíaca. Se acorta cuando el corazón late más rápido o se alarga cuando el corazón late más lento. Muchos factores también pueden influir, como lo es la edad, si es un recién nacido, un adulto o una persona ya mayor, el estado físico, se acostumbra a hacer ejercicio, pues se va a acelerar su ciclo y se va a reducir la diástole.
Y pues también salud y situaciones fisiológicas, pues podría tener unas valvulopatías, insuficiencias cardíacas o arritmias que puedan alterar esto. Ujú, bien, no todos vamos a tener entonces exactamente el mismo tiempo, ¿no? No es de regla de oro tener 0,8 segundos, sino pues es lo que se describe. Entonces a lo mejor esa, por ejemplo, podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda exactamente el ciclo cardíaco? ¿No? ¿Y qué factores lo podrían llegar a modificar? Está bien, continúa. Tenemos dos fases, vamos a tener que se va a organizar en dos fases, lo que es la diástole y la sístole. En la diástole va a ser la relajación y nos va a dar la salida de sangre hacia los vasos. La sístole será la contracción. No. Ajá, No, creo la que no se sístole cambió va a hasta... ser la contracción. Si no estabas mal. Ah, no, sí, perdón. Es que había estado Ajá, mal y se cambió la diapositiva, pero sí, está bien. Sí, perdón. sí. Entonces, la diástole, relajación y va a ser la salida de sangre y la sístole va a ser la contracción. La duración, pues como ya vimos, dura 0,8 y entre estas dos fases se dividirá así. La sístole, bueno, aproximadamente 0,3 segundos y la diástole 0,5 segundos. Ujú. Ok, ahora tenemos un pequeño repaso de anatomía. Antes de entrar al ciclo cardíaco, es importante repasar las partes del corazón, porque el ciclo va a depender del cómo es que funcionan estas estructuras. Recordemos que el corazón tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas son las que reciben la sangre, los ventrículos son las que la expulsan. La aurícula derecha va a recibir la sangre desoxigenada del cuerpo y el ventrículo derecho la va a enviar hacia los pulmones. El lado izquierdo tiene a la aurícula izquierda, que recibe a la sangre oxigenada, y el ventrículo izquierdo que la va a enviar a todo el cuerpo. También podemos ver a los grandes vasos, que sería la vena cava, tanto la superior como la inferior. Estas traen sangre desoxigenada al corazón. La arteria pulmonar, que lleva sangre a los pulmones, las venas pulmonares, que traen sangre pero oxigenada, la arteria aorta, que es la que la distribuye por todo el cuerpo. Algo importante es que las arterias no siempre llevan sangre oxigenada, sino que llevan sangre que sale del corazón. Algo clave para el ciclo cardíaco son las válvulas, porque ellas hacen que la sangre vaya en un solo sentido, es decir, que no se regrese. Tenemos a la válvula tricúspide. Este está del lado derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula mitral o bicúspide. Esta está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. A estas dos válvulas se les va a conocer como válvulas auriculoventriculares. También tenemos a la válvula pulmonar. Esta va a salir del ventrículo derecho y a la válvula aórtica. Esta sale del ventrículo izquierdo. A estas se les llaman válvulas semilunares y estas van a abrir y cerrar de acuerdo a los cambios de presión y eso es lo que vamos a ver en el ciclo cardíaco. Muy bien, sí quedó claro ahí más o menos lo que dijo su compañera, de que las arterias pulmonares son las únicas prácticamente arterias del cuerpo que llevan la sangre desoxigenada. Y porque siempre sabemos, ¿no? Las arterias son las que llevan la oxigenada y las venas las desoxigenadas. Pues aquí en el corazón, prácticamente la arteria pulmonar es la única que lleva sangre desoxigenada porque va saliendo del ventrículo derecho y las venas pulmonares que van saliendo ya propiamente del lado izquierdo del corazón son las únicas que, a pesar de ser venas, son las que llevan la sangre oxigenada. Sí quedó claro eso, porque es como una variante anatómica a lo mejor dentro del corazón que en el resto del cuerpo nosotros no lo tenemos. ¿Y sí quedó? Sí, doctora. Sí, doctor.
Sí, por ahí sí es esta diapositiva que puso su compañera, bueno, que pusieron sus compañeras, sí son puras mujeres, ¿verdad? Ya voy a decir compañeros. Esta diapositiva que pusieron sus compañeras, la verdad es que es muy importante que ustedes conozcan bien pues la anatomía del corazón. Si empezamos a confundir dónde está la válvula aórtica, si empezamos a confundir dónde está la aurícula derecha, si confundimos la válvula tricúspide, pues nos vamos a hacer bolas al momento de empezar a ver qué es lo que expulsa cada cosa y cuáles son las válvulas que se van a ir abriendo para que se vaya expulsando la sangre o vaya entrando la sangre a los ventrículos. Entonces está muy bien, es una buena diapositiva para que ustedes la repasen. Obviamente, si nosotros la vemos así como así, pues no, ¿verdad? Necesitamos la explicación como de su compañera de que nos esté diciendo específicamente cada cosa. Entonces, pues, ustedes me imagino que ya llevaron anatomía, entonces quiero creer que esto pues ya lo manejan más o menos bien, ¿no? O si no, ya llevaron anatomía. Sí. Sí, ya es como lo primerito que vemos en medicina, lo más enfadoso, pero bueno. Entonces, a ver, síguele. Siguiente, porfa. Algo muy importante es que el ciclo cardíaco no empieza directamente con la contracción, sino que, como ya vimos, comienza con un evento eléctrico. Tenemos al nodo sinusal, que también es llamado el sino auricular. Este es el marcapasos natural del corazón. Está ubicado en la aurícula derecha, cerca de la vena cava superior. Esta tiene células especiales que generan los impulsos eléctricos de forma espontánea. Es decir, que no necesita una orden externa, sino que se activa solo. Entonces, el ciclo cardíaco va a comenzar cuando este nodo sinusal genere el potencial de acción. Este potencial, al comenzar, se va a propagar por ambas aurículas, derecha e izquierda, provocando la despolarización auricular, que en el electrocardiograma, como vimos, corresponde a la onda P. Este impulso eléctrico es el que desencadena primero a la sístole auricular, que más adelante la vamos a ver en el ciclo cardíaco. Siguiente. El ciclo cardíaco está dividido en dos grandes periodos y a su vez cada periodo se va a subdividir en 5 fases. Primero vamos a hablar de la sístole. La sístole es el periodo de contracción del corazón. En términos muy generales, la sístole es cuando los ventrículos se contraen y la sangre va a ser expulsada hacia las arterias. Durante la sístole va a aumentar la presión intraventricular, se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, se van a abrir las válvulas semilunares, porque su objetivo principal va a ser expulsar la sangre hacia la aorta y a la arteria pulmonar. Aquí el corazón entonces va a actuar como una bomba y esta bomba es fundamental para garantizar el transporte de oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Así es. Entonces, ese es el primer ruido cardíaco que nosotros escuchamos y a lo que se le denomina como ¿qué? Como S1, ¿sale? Entonces, como lo dijo bien su compañera, se cierran las válvulas AB, el resto de las válvulas se cierran y hay un aumento rápido de esa presión intraventricular, ¿no? Porque al final de cuentas es una contracción del músculo cardíaco y pues el volumen que van a estar en teoría arrojando pues los ventrículos va a ser un volumen constante, ¿vale? Existen, bueno, por ahí, no creo que sí lo pusieron, entonces sigan, porque si no ya voy a empezar a hablar yo de algo que todavía no hablan sus compañeras. Síguele, doctora. Ahora tenemos a la diástole. La diástole es el periodo de relajación del corazón. En la diástole ventricular, el ventrículo se va a relajar para que se pueda llenar de sangre y ocurre principalmente por diferencias de presión. Lo que sucede es que se relaja el músculo cardíaco y esta diástole es clave para permitir
el llenado ventricular, y determina el volumen que se va a expulsar en el siguiente latido. Y la mayor parte del llenado ventricular va a ocurrir sin contracción alguna. Y esto es crucial pues para preparar el siguiente bombeo. Ujú. Siguiente foto. Aquí tenemos un esquema donde se ven representados los dos periodos de la diástole, que es la relajación, como ya vimos, y la sístole, que es la contracción. La diástole se va a subdividir a su vez en relajación isovolumétrica, que muchos también la conocen como protodiástole o inicio de la diástole. Ujú. Después tenemos el llenado pasivo, que también se llama llenado ventricular. Este se le conoce como el final de la diástole y se va a subdividir en llenado rápido y en llenado lento. Después tenemos el llenado activo, que es la última fase de la diástole. En la sístole solo son dos subfases, que es la contracción isovolumétrica, donde más adelante vamos a ver que es el volumen telediastólico, y tenemos a la fase de la eyección, que también se conoce como sístole ventricular, y la eyección se subdivide en una eyección rápida y eyección lenta. Ujú. Ahí, por ejemplo, en la contracción isovolumétrica, hablando de la sístole ventricular, pues es el inicio de la sístole, ¿no? Ya lo dijimos, donde se cierran las válvulas y se divide, como bien lo dijo su compañera, pues contracción isovolumétrica y eyección ventricular, y es a su vez en eyección rápida y en eyección lenta. Ahí las características de esta fase, pues, de la sístole, es que las válvulas semilunares se abren y la sangre es expulsada hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Y entonces ya ahí disminuye el volumen ventricular y la presión arterial alcanza su pico, es lo que nosotros después lo vamos a escuchar como la presión sistólica, ¿no? Que como dirían los pacientes es el numerito de arriba. Y durante esta fase disminuye la perfusión coronaria. Por ahí, por ejemplo, ustedes leyeron, doctoras, algo de la perfusión coronaria. Si no lo leyeron, no se volteen a ver o no se paniquen, pues. Nada más pregunto si ustedes leyeron algo de la perfusión coronaria. No, vean. Pues yo leí un No, poco, doctora. No, está bien, pues no, no pasa nada. O sea, solo es para yo leí que. un poco, doctora, ¿Tú sí? y, ajá, A un ver, poquito, dinos. y leí que es el flujo de sangre que va a irrigar al miocardio por las arterias coronarias. Y Ajá. si no me equivoco, ocurre en la diástole ventricular, En la que es diástole ventricular, muy bien, doctora. Sí, sí, sí. cuando el miocardio se contrae y comprime las arterias coronarias y va a Ajá. disminuir el flujo. Bien, bien, doctora. Justamente eso es una pregunta que a mí me hicieron todavía inclusive en la residencia, ¿eh? Que en qué fase del ciclo cardíaco es cuando las arterias coronarias pues se llenan, ¿no? Porque nosotros sabemos pues que todas las partes del cuerpo, el vaso, el hígado, pulmón, cerebro, pues está irrigado por ciertas partes. Y entonces el corazón, ¿quién es el que lo irriga? Pues tiene sus arterias coronarias. Y es importante que ustedes sepan en qué momento se llenan esas arterias coronarias. ¿Cuándo es cuando el miocardio se está dando propiamente su propia irrigación, ¿no? Entonces, bien, lo dijo su compañera, las arterias coronarias se llenan principalmente en la diástole. ¿Y por qué en la diástole? Pues porque durante la sístole, lo dijo su compañera, se contraen esas arterias coronarias, entonces va a ser imposible que se llenen. Entonces, en el momento en el que el miocardio se relaja, también las coronarias se empiezan a llenar de sangre porque ya no existe esa contracción, sino que más bien todo el tejido cardíaco, pues entonces, ¿qué está haciendo? Está relajándose y permite que se distienda esa arteria, ¿no?
Entonces, durante la sístole están comprimidas, durante la diástole se llenan, ¿sale? Por ejemplo, hay pacientes que cuando tienen taquicardia, a lo mejor no alguien que haga ejercicio, ¿no? Una taquicardia patológica. Entonces, en estas fases, ¿qué pasa? La diástole se disminuye y ese corazón no se relaja. ¿Y qué pasa si no se relaja? Pues no hay una adecuada perfusión coronaria y entonces el corazón sufre porque no está permitiendo ese llenado de sus arterias coronarias y puede existir isquemia, ¿no? Entonces eso es importante también. No forma pues exactamente parte del ciclo cardíaco, pero sí es importante que lo veamos en esta parte justamente cuando estamos viendo sístole y diástole, para que ustedes sepan entonces quién rayos es el que irriga el corazón y cómo es que estas arterias coronarias pues se llenan de flujo para irrigar el miocardio. Bien, doctora, muy bien. Doctora, Ahora una sí. pregunta. ¿Eso Ajá, tendrá que ver con, por ejemplo, con la vasoconstricción y la vasodilatación? Por ejemplo, cuando ya no llega el suficiente oxígeno ajá, sí, sí, por, e- por propiamente. esa compresión. Ajá, sí, sí, sí. Habrá una vasoconstricción, no propiamente que lo esté realizando el vaso sanguíneo, sino secundario a esa contracción del músculo del miocardio y entonces se contrae pues la arteria y entonces no le llega oxígeno. Y obviamente ya lo habíamos dicho en algún momento, el tejido del miocardio es muy dependiente de oxígeno, entonces es delicado. En cuanto no le empieza a llegar oxígeno, las células del miocardio pues sufren y pueden generar isquemia. Sí, no existe como tal una vasodilatación porque no es que se dilaten, sino es que permite que se llene ya es como si tuviéramos, como les explico, como si tuviéramos un popote, ¿no? Tenemos un popote, lo estamos agarrando nosotros con dos dedos y entonces se relaja nuestros dedos, permitimos que el popote se distienda. Y entonces nosotros apretamos ese popote, que sería en términos del corazón la sístole, la contracción, y entonces no se permite ese llenado de esas arterias, ¿no? Más que vasodilatación y vasoconstricción es la fuerza que ejerce el propio corazón sobre el vaso sanguíneo, pero efectivamente corresponde pues a los términos de que entonces el corazón pues está sufriendo porque es como si se hiciera una vasoconstricción de esa arteria y entonces no le está llegando oxígeno al corazón, pero sí más o menos sí tiende como a tener pues como ese ejemplo, doctora, está bien, muy bien. Doctora, sí, por ejemplo, bueno, se desvía un poco del tema, pero bueno, es que a mí sí me gusta cardio. Entonces, Ajá. por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? O sea, que como médicos, ¿cómo se interviene en ese aspecto? Por ejemplo, si tuviéramos un paciente con Cuando, taquicardia. ajá, no, o sea, sí, cuando ya no llega como que el suficiente oxígeno, que el corazón está como sufriendo, Ajá. se le Ah, ok. pone oxígeno, o sea, literalmente se le añade oxígeno al paciente o... Ajá, sí, mira, por ejemplo, existen diversos tipos de infarto agudo al miocardio, ¿no? Tú a lo mejor típicamente conoces el infarto agudo al miocardio del paciente que llega, le duele el pecho y tiene diabetes, hipertensión, obesidad, y entonces por eso se infartó, ¿no? Y que entonces, ¿qué pasó? Pues le dejó de llegar oxígeno a uno de los vasos sanguíneos porque tenía una placa teromatosa que le estaba obstruyendo, ¿no? Ese es prácticamente el tipo uno, ¿no? Es el más común. Pero nosotros tenemos 5 tipos de infarto agudo al miocardio. Entonces, el tipo uno es el que ustedes clásicamente ven en los hospitales. Existe el tipo 2. El tipo 2 prácticamente se define como un desequilibrio entre las necesidades del aporte del oxígeno. Entonces, el espasmo coronario, por ejemplo, la gente que consume cocaína puede hacer espasmos coronarios y pueden hacer un infarto. Prácticamente es porque se espasman las arterias coronarias y ¡pum!, le dejó de llegar oxígeno a ese corazón. Entonces, ¿qué se hace, no? A lo mejor en estos dos tipos que son los más comunes, en el tipo uno se da tratamiento, de hecho antes decían mona, ¿no? No sé si en algún momento lo llegaron a escuchar, que mona era morfina, oxígeno, nitratos y analgesia, ¿no? Que era como ¿cómo se llama? La mnemotecnia con la que nos grabábamos el tratamiento.
Entonces, morfina, pues ahora sabemos que no les damos propiamente morfina, pero sí se le tiene que dar un analgésico al paciente que tiene infarto porque se describe como uno de los dolores más fuertes que puede tener un ser humano. Oxígeno, sí o sí, porque tú sabes que ese miocardio está sufriendo porque no tiene. Entonces, métele oxígeno, ¿sale? Ahí, por ejemplo, se proponen metas de oxigenación en los pacientes que tienen un infarto. Lo tienes que tener arriba del 92% en una saturación, ¿cómo se llama? Medido con un oxímetro, arriba de 92. Si está en 91, si está en 90, no, porque sabes que ese miocardio Doctora, va a sufrir más. Ajá. y por ejemplo, aquí pasa lo mismo que, bueno, es que hoy vimos, por ejemplo, un caso en seminarios de integración, justamente, por ejemplo, de la hiperoxia. ¿De la que, Entonces, perdón? de un exceso de oxígeno. Ajá. Entonces, por ejemplo, Ay, se trabó tu audio. O ya más bien no te escuchamos, o los demás sí lo escuchan. No, no No, se oye. no, ¿verdad? Se le trabó el audio. A ver, ahorita que regrese a ver cuál era la pregunta que hacía. Entonces, mientras regresa el compañero, eso es lo que hacemos, doctora. Así les damos oxígeno. Pues sí, porque ese miocardio de por sí no tiene y está sufriendo, entonces a todos les ponemos oxígeno. Luego llega la creencia de que, pues es que está saturando bien, está en 90. Pues no, por eso ya se han propuesto metas en las que se ha demostrado que si está bajo de 90, el miocardio sigue sufriendo a pesar de que lo consideremos normal. No, porque a lo mejor nosotros saturamos al 90 y pues nosotros estamos bien, pero nosotros no estamos sufriendo de un infarto, ¿verdad? Nuestros miocitos en teoría pues están sanos, ¿no? Pero la gente que se está infartando pues no, tiene una disminución de esa demanda de oxígeno. Pero sí, a ver si llega el compañero para su duda. ya, doctora, perdón, no sé qué pasó, es que creo que me sacó. Ajá, a ver. Eh, entonces, por ejemplo, también se generan radicales libres cuando damos un exceso de oxígeno a estos pacientes. Pues sí se pueden generar los radicales libres de oxígeno y pues prácticamente pueden alterar el metabolismo celular, pero también depende mucho del tiempo. Tú en teoría estás suponiendo que que ese miocardio está sufriendo y que le está haciendo falta oxígeno. Entonces, tú te puedes infartar por falta de oxígeno ya estando infartado, ¿no? Porque a lo mejor te infartas, pero no estás haciendo el tratamiento, se infartan otras partes del corazón y entonces, ¿qué es mejor? Que le des oxígeno. Va a ser menos contraproducente darle el oxígeno que tú estar pensando en que le vas a que le vas a hacer liberación de radicales libres. Ahora eso también No, depende mucho. Ajá. no, sí, claro, pero me refiero a que, por ejemplo, puede pasar esto igual si, por ejemplo, nos pasamos de la cantidad de FiO2 que le estamos otorgando al paciente, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor solamente necesita, no sé, una mascarilla sin reservorio y nosotros ponemos una mascarilla con reservorio a 15 litros y pues en este Ándale. caso lo vamos a oxigenar a 100 y pues nos va a dar, no solamente le estamos ya dando el oxígeno que necesita, porque a lo Ajá. mejor no requiere tanto, ¿no? Sino que también vamos a dar lugar a una generación de lo que son radicales libres. Radicales libres. Sí, aunque esto, la verdad es que esto es como pues es muy ambiguo, ¿no? Así como de que, pues en dónde lo vas a ver, cuánto tiempo tiene que tardar un paciente para que empiece a liberar radicales libres, o sea, va a tardar tiempo, ¿no? Entonces, en la mayoría de los contextos, dale el oxígeno si lo necesita, quítaselo si no lo necesita. Sí lo pueden liberar, sí lo pueden liberar, pero yo más que miedo a los radicales libres, por ejemplo, yo le tengo miedo a los pacientes que hiperoxigenan de más y que a veces no están acostumbrados a oxigenar tanto y entonces se suprimen ciertas estructuras del sistema nervioso central y el paciente te puede hacer apneas. Entonces, a lo mejor más que radicales libres, yo le tendría más miedo como a otros efectos secundarios del oxígeno. Pero en infarto, hablando específicamente del infarto, si tu paciente satura menos de 92, es oxígeno sí o sí. ¿Sale? Ok, gracias, doctora. Ujú. Bien. ¿Alguien más tiene dudas o Doctora, yo podemos tengo ir? una duda. Ajá, sí, Es sí. relacionada a lo del ciclo cardíaco. ¿Por qué sucede lo de la extrasístole?
que es cuando se adelanta como el latido, porque, o sea, hay como una diástole como muy lenta o poca liberación, bueno, como expulsión de sangre, ¿no? Y llega lo del latido que es más fuerte. ¿Por qué llega a suceder esto? Es mi duda, Las, porque a mí me pasa, ¿verdad? Pero me da curiosidad saber exactamente por qué. porque, ¿tú tienes extrasístoles? Sí, Bueno, mira, es que existen extrasístoles fisiológicas y extrasístoles que pueden ser funcionales o prácticamente pues patológicas. Nosotros en teoría, bueno, a lo mejor tú no, ¿verdad? Pero nosotros, los demás que creemos que estamos sanos, en teoría tenemos en promedio hasta 10 extrasístoles por hora. A veces 10 extrasístoles en 2 horas y para nosotros puede ser normal. Las extrasístoles fisiológicas pueden suceder cuando unas de las células cardíacas ajenas al sistema de conducción, es decir, ajeno al nodo sinusal, ajeno al nodo AB, a las de His, a las fibras de Purkinje, solitas pueden generar como su propio sistema de conducción pequeño y pueden llegar a generar impulsos eléctricos prematuros, ¿sale? Se consideran benignas cuando tu corazón está estructuralmente sano, es decir, no has tenido dilatación de cavidades, no tienes trastornos adicionales de la conducción, no se ve hipertrofia, no se ve dilatación de las cavidades, ¿no? Algunas de estas extrasístoles pueden ser desencadenadas inclusive por estrés emocional, consumo de estimulantes, por ejemplo, a lo mejor si a ti ya te les detectaron que son patológicas, pues la verdad yo te diría, bueno, pues no tomes café, ¿verdad? No tomes refresco ni bebidas energéticas, tabaco, alcohol, porque si no vas a generar más porque al final de cuentas son estimulantes de ciertos sistemas de la conducción, como por ejemplo la gente que convulsiona, ¿no? La gente que convulsiona tiene exactamente algo similar. Son impulsos eléctricos en el sistema nervioso central que desencadenan una desorganización en el impulso y entonces convulsionan. Algo similar ocurre aquí, pues son células cardíacas que pues de la nada decidieron hacer un impulso eléctrico por sí solas y entonces generan estas contracciones prematuras y sobre todo se llaman prematuras porque no son capaces propiamente de estimular esa sístole y esa diástole para que sea un latido cardíaco. Son ineficientes. Entonces nosotros a veces vemos, en algún momento ustedes lo verán, dupletas y tripletas. ¿Qué es lo que quiere decir? Hace 3 extrasístoles ventriculares, luego 2 latidos normales, luego 3 otra vez y luego 2, ¿no? Y nosotros decimos, pues tiene una tripleta o tiene una dupleta. Y entonces pone en riesgo la vida del paciente porque tú sabes que esas contracciones prematuras no son capaces de hacer esa relajación de los ventrículos y de hacer una contracción efectiva de la sangre. Y son pacientes que llegan porque se les dio un síncope, tienen náuseas, están mareados, están vomitados porque son latidos, por así decirlo, ineficientes. ¿Sí quedó más o menos claro? sí, doctora, muchas gracias. Ujú. Doctora, Ajá. otra duda respecto a eso. Es que, bueno, yo no conocía ese término de extrasístoles. Pero Ujú. entonces es diferente a lo que son los marcapasos ectópicos. Mm, Hablando marcapasos ectópicos, ¿estás hablando de los que nosotros ponemos, de los mecánicos? No, es que vi que como tal, justamente, bueno, lo leí en el Gator, Ajá. que los marcapasos ectópicos podían ser, por ejemplo, eh, ciertas células cardíacas que, por ejemplo, contráctiles, no de conducción, que Ajá. podían llegar a generar el impulso cardíaco y como Ya, que, ya, ya. Sí, 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 a lo mejor sí. Exactamente, a lo mejor su compañera que tiene extrasístoles ventriculares, que esperemos que no sean mucho muy patológicas las tuyas, sí puede tener un marcapasos ectópico que fueron células que nada más ahí como que dijeron, sale, yo le quiero copiar al nodo sinoauricular o al nodo sinusal y yo me voy a poner a hacer impulsos eléctricos anormales y que efectivamente pues tienen la capacidad de producir latidos adicionales porque sí estimulan el miocardio, pueden generar ritmos cardíacos irregulares y pueden estar localizados en muchas partes, por ejemplo, en aurículas, en ventrículos, ¿cómo se llama? Cerca de los nodos. Inclusive algunos de estos marcapasos ectópicos a lo mejor pueden llegarse a ser tan patológicos que pueden generarse en algunos otros lados, por ejemplo, en los casos en los pacientes en los que tenemos arritmias como la fibrilación auricular, que es una de las arritmias más importantes,
nosotros sabemos que existen estos marcapasos ectópicos en las venas pulmonares y que estando hasta allá, si ustedes se regresan a la diapositiva de su compañera de la anatomía, estando hasta allá, son capaces de generar impulsos eléctricos sobre las aurículas y desencadenar que esas aurículas no tengan una sístole y una diástole propiamente. Y es una arritmia sumamente común. Y ahí el tratamiento, por ejemplo, ideal en el mundo en el que estuviéramos, en el verdadero Dinamarca de la salud aquí en México, sería que esos pacientes pasan a ablación, es decir, les queman esos focos ectópicos para que ya nada más se dejen volver a guiar por el nodo sinusal. Pero sí, también sí existen y pueden ser capaces de desencadenar pues sí, esas extrasístoles. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? Entonces ahora sí sigan, doctoras. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco y sus fases por separado. Ujú. Entonces, es la serie de acontecimientos mecánicos y también eléctricos que se repiten a cada uno de los latidos de nuestro corazón. Va a haber tanto cambios del volumen sanguíneo dentro de las cavidades, así como también cambios en la presión que ejerce ese volumen en las cavidades. Y bueno, cada ciclo comienza con generaciones de potenciales de acción gracias al sistema de conducción cardíaco, el que inicia con el nodo sinusal, mencionando también que tenemos tanto diástoles atriales como sístoles atriales y diástoles ventriculares y sístoles ventriculares. Bueno, la sístole entonces es la contracción, quien bombea la sangre a la periferia, y la diástole la relajación, que es la que permite la entrada de la sangre hacia las cavidades. Y bueno, se supone que la duración del ciclo promedio es de 0.8 segundos, de los cuales 0.5 segundos le pertenecen a la diástole y 0.3 segundos le pertenecen a la sístole. Ujú. También se menciona que cuando hay una mayor frecuencia cardíaca, la duración del ciclo cardíaco disminuye, y cuando baja la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto, la duración del ciclo aumenta. Ujú. Bueno, ahora sí, primero vamos al de la esquina donde dice final de la diástole llenado pasivo. Y Ujú. bueno, ahí lo primero que tendría que pasar es que llegaría la sangre venosa a retornar a través de la vena cava superior e inferior y de las arterias pulmonares. Empieza a llenar estas cavidades y se empieza a generar pues una mayor presión sobre las aurículas. Esa presión auricular es la que va a abrir por sí sola las válvulas auriculoventriculares, es decir, es la presión que ejerce el volumen sanguíneo, más no aún es la contracción que genera el nodo sinusal, es la presión. Entonces esa presión abre las aurículas. Y gracias a esa apertura de aurículas por presión va a pasar aproximadamente entre un 70 y un 75% de sangre hacia los ventrículos. Y mientras tanto también hay que mencionar que las otras válvulas, las semilunares como la pulmonar y la aórtica, se siguen encontrando cerradas. Ajá. Bueno, ahora, además de esto, por ejemplo, una vez que empieza pues este flujo de entrada rápida al ventrículo, lo que va a ocurrir es que la presión dentro del ventrículo va a ir aumentando gracias a la entrada de este 75%, mientras que en el electrocardiograma podríamos ver que se sigue manteniendo la línea isoeléctrica, pues aún no tenemos la contracción gracias al nodo sinusal, o sea, la electricidad sigue en esta línea plana, recta. Ujú. Siguiente, por favor. Ah, no, es esa, es esa. Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos como que pasó el 75% de la sangre por las válvulas atrioventriculares, y
el paso de esta sangre va a generar que la presión con la que va pasando sea cada vez menos, porque ya tenemos un 75%. Pero ahora las aurículas sí se van a contraer gracias al nodo sinusal, liberan el otro 25% de sangre que tenían, y pues esta es la fase del llenado lento, o también llamada diástasis. Bueno, ahora en esta parte, la presión auricular va a bajar un poco porque ya no tenemos todo este volumen sanguíneo, y a diferencia de esto, el volumen ventricular de la sangre que llega al ventrículo ahora sí va a subir aún más. Y como les mencionaba, aquí ya se genera el potencial de acción en el nodo sinusal, que nos va a demostrar esto en el electrocardiograma, generando la primera onda o la onda P. Ujú, Ok. muy bien. Después de esto, la sangre que tenemos ya dentro de los ventrículos se le denomina el volumen diastólico final o el volumen telediastólico, que ronda los 120 mililitros promedio en los ventrículos. Y ahora aquí la presión ya no es tan grande en las aurículas, sino que ahora la presión ventricular va a superar a la presión atrial, porque ya tiene pues todo el porcentaje de sangre. Ok, para este punto el volumen ventricular sigue aumentando y ya podríamos ver en el electrocardiograma el segmento entre P y QR. Después de esto seguiría la contracción isovolumétrica. Aquí, como les mencioné, la presión ventricular ya es más grande, ya se encuentra aquí todo el flujo. Sin embargo, las válvulas por la misma presión ya se cerraron. Las atrioventriculares y las válvulas pulmonar y aórtica siguen cerradas también por la presión de los grandes vasos. Entonces aquí se genera esta contracción isovolumétrica porque los ventrículos están contraídos, sin embargo, no hay cambios en el volumen. Y es justo en este momento y entre la sístole, sí, en este momento de la contracción isovolumétrica, en donde en el electrocardiograma podríamos estar viendo al complejo QRS, y también estaríamos viendo un volumen ventricular aumentado junto con una presión ventricular bastante alta, y obviamente la presión de las aurículas en este punto pues se encuentra en su punto más bajo. Ujú. Ahora les voy a hacer como una continuación, que son los últimos dos pasos, que es la sístole ventricular y la protodiástole o inicio de la diástole. Aquí, tomando de nuevo lo que dijo mi compañera, pues en la sístole ventricular es la fase del ciclo cardíaco, pues en la que los ventrículos se van a contraer para expulsar la sangre hacia la aorta y hacia el tronco pulmonar. Esta en el electrocardiograma, pues lo vamos a poder ver inmediatamente después del complejo QRS. ¿Qué va a ocurrir aquí? El músculo ventricular, pues se va a empezar a contraer. Entonces, el volumen ventricular, pues no va a cambiar porque todas las válvulas están cerradas. O sea, como tiene tanta presión, pues obviamente va a aumentar esta misma por lo mismo que está cerrado. Y pues va a aumentar muy rápido. Y las válvulas mitrales y tricúspides se van a cerrar. Esto produce el primer ruido cardíaco, que es el S1. Y pues la válvula aórtica y la pulmonar van a seguir cerradas. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que esta fase permite generar la presión suficiente para vencer la presión que van a tener las arterias. Ujú. Ahora, la segunda fase es la fase de eyección, que tenemos aquí. Van a ser dos. La primera va a ser la eyección rápida y la segunda va a ser la eyección lenta. En la fase de eyección rápida, ¿qué va a pasar? Se va a expulsar la mayor parte del volumen sistólico, que va a ser aproximadamente un 75% de la sangre. En la válvula pulmonar vamos a tener que la presión va a ser de 15 milímetros de mercurio, y en la válvula aórtica van a ser de 80 milímetros de mercurio. Y ahora en la eyección lenta se va a terminar de relajar
va a comenzar a relajarse el ventrículo y se va a terminar este vaciado de la sangre, que va a ser el otro 25% que había faltado. En las válvulas pulmonares va a haber una presión de 25 milímetros de mercurio y en la aórtica va a tener 120 milímetros de mercurio. Aquí lo que me causó curiosidad a mí fue que pues se me hacía mucha diferencia entre estas dos válvulas, entonces investigué el por qué. Y lo que yo investigué fue que como la aórtica va a tener que expulsar más sangre, ahora sí que a la periferia, a todos los tejidos, pues tenía que tener mucha más fuerza en como en su potencia, por así decirlo. Ajá, Entonces sí, tiene que sí. tener más fuerza para expulsar esta sangre hacia todo el cuerpo. Sí, por eso también Eh, es bien mm, importante que, ay, perdón que yo que te interrumpa, no, 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 está por bien. eso, de hecho, la válvula aórtica es la que más se degenera en los pacientes. Es la más común que encontremos que cuando ustedes vean valvulopatías, es la que se describe como la que tiene una degeneración más temprana y tiene una calcificación pues más temprana edad. Digo, yo veo muchas estenosis de la válvula aórtica y eso es porque se calcificó, eso es porque teníamos aterosclerosis acelerada. Y entonces imagínense pues qué pasa si falla una de esas válvulas, ¿no? O sea, por eso es importante pues, hasta el interés que tienes tú, ¿no? De buscar por qué esta sí, por qué la otra no, de por qué es importante esa funcionalidad. Que ustedes entiendan cómo funcionan esas valvulitas les va a ayudar a entender cuando ustedes vean valvulopatías, entonces, ¿qué pasa cuando una de esas válvulas falla, ¿no? Entonces, no van a tener esa apertura como la va a tener secundaria a la presión que ejerce el mismo llenado ventricular. Y entonces, ¿qué pasa? Cierta parte de esa sangre, en vez de salir eyectada del ventrículo izquierdo, va a regresar y forma algo que se llama reflujo. Y entonces ese reflujo genera ciertos cambios fisiológicos, pues, en esa diástole, ¿no? Porque entonces, si nosotros tenemos una diástole normal, entonces se relaja, ¿no? ¿Cómo se llama? El músculo cardíaco después de la sístole, pero si entonces sigue quedando sangre porque se regurgitó esa sangre por una disfunción de una de estas válvulas, entonces, ¿qué pasa? Que nunca va a existir esa diástole y el miocardio puede llegar a crecer porque nunca se relajó, ¿no? Digo, no es una clase de fisiopatología, pero sí está padre que ustedes pues vean como qué pasaría, ¿no? Ahorita que estamos viendo lo normal, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y si lo entienden de esta manera, cuando vean fisiopatología, pues van a empezar a ver los daños de lo normal y se les va a hacer más fácil entenderlo, ¿sí? Ya puedes seguir, doctora, ¿eh? Nomás que, perdón, te interrumpí. No, está bien, doctora, no se preocupe. Bueno, y de hecho aquí iba a decir dos datos que nos dijo la doctora ahorita. El primero es que pues aquí sucedía lo que mencionó que es el volumen residual o el telesistólico, que es cuando queda un poquito de sangre dentro de los ventrículos. Y otro dato es que aproximadamente el volumen sistólico por latido es de 80 mililitros. Había leído que esto era como un promedio porque pues no se puede como, o no, la verdad desconozco si esté como fijo este dato. No sé si la doctora sepa si está fijo o no. Pues puede cambiar, sí puede llegar a cambiar. Por ejemplo, corazones sanos, pues se describe 80, ¿no? A lo mejor un corazón patológico porque tiene miocardio, tiene hipertrofia miocárdica, puede tener menos. Los corazones que están dilatados pueden tener menos. En realidad, pues sí, un corazón sano, pues se describe como 80, 75, 80. Ok, gracias, doctora. Ujú. Y ahora es la protodiástole o el inicio de la diástole, que es ya la última fase. Esta es la fase de transición entre la sístole ventricular y la diástole, donde el ventrículo pues va a dejar de expulsar la sangre y comienza a relajarse. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues van a haber cambios de presión. La presión ventricular va a disminuir porque pues ya no tiene ese peso de la sangre que tenía antes. Y ahora la presión de la aorta y de la arteria pulmonar se van a volver mayores que las de los ventrículos porque ahora estas son las que están pues llenas de sangre. Y aquí también ocurre un como intento de regreso de la sangre hacia los ventrículos y no sé si pueden ver aquí en la imagen que pues también queda como
sangre abajito, los ventrículos, esos dos. Ese es pues el regreso de la sangre. Ujú. Ahora, el evento clave de es cuando se cierran la válvula aórtica y la pulmonar. Esto es lo que va a generar el segundo ruido cardíaco, que es el F2. La función de pues es que va a evitar el reflujo de la sangre hacia los ventrículos, que era lo que les mencionaba, y pues ya aquí es cuando termina o finaliza la sístole ventricular. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que es muy breve, pero pues es muy importante, porque permite la transición hacia esta relajación ventricular, porque como ya no tiene pues esta sangre, pues ya ahora sí te comienzan a relajar los ventrículos y prepara el corazón para que ahora sí vuelva a iniciar con el llenado pasivo. Ujú, Y eso es. ujú. ¿Ya esas últimas dos diapositivas no forman parte de la clase? ¿O son para la siguiente o qué pasó ahí? Creo que sí, son de la otra. Sí, vea, pues digo, porque la otra Sí, es presión sí, arterial, yo como que no me eso ya cuadra qué entra es en eso. otro tema. Sí, ya, la última Ok. de ciclo cardíaco era la que acabamos de terminar ahorita. Sí, muy bien, doctoras. La verdad es que estuvo bien su clase. Digo, la verdad es que ciclo cardíaco es complejo, es estarlo leyendo y es estar viendo los diagramitas para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo en cada una de estas fases. Esto pues también cobra su relevancia porque cuántas patologías no pueden alterar la sístole auricular, la sístole ventricular, el llenado telediastólico, entonces hay muchas cosas que lo pueden alterar. Entonces sí, sí es importante que ustedes vayan viendo. Yo la verdad, esto cuando lo leo, siempre lo tengo que estar viendo con dibujitos, inclusive ahora que lo volví a leer para la clase, yo también tengo que estar como que viendo la válvula aórtica, cómo se le pasa para el ventrículo izquierdo, viendo la tricúspide, cómo pasa al ventrículo derecho, y estarlo viendo con diagramas y leerlo de esa manera. Porque si ustedes lo tratan de leer como casi pues sí, ¿no? Así como que nomás a la pura lectura a lo menso, sin ver los dibujos es complejo estarlo entendiendo por todas las estructuras que pertenecen y forman parte pues de estos cambios del ciclo cardíaco. La verdad es que estuvo muy bien su exposición. Yo había visto muy poquitas diapositivas, la verdad yo me espanté y dije, híjole, mano. La verdad yo no tengo nada que agregar. No sé si alguien más tenga alguna duda, tenga alguna pregunta. A sus compañeras, ¿no? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer a mí o que les haya quedado algo no tan claro? Seguramente, ¿no? Seguramente van a tener que volverlo a leer porque es complejo. De ciclo cardíaco, la verdad es que tampoco, no crean que les voy a preguntar. Este, mm, ¿Cuál es el porcentaje o cuál es la presión que ejerce la válvula pulmonar o cuál es la presión que ejerce la válvula aórtica? Pues no. Allá vi que dos levantaron las manitas. A ver, díganme. Yo tenía una duda ahorita en lo que mencionó acerca de lo de la válvula aórtica, doctora. Ajá, Mencionó que se calcificaban. ajá, se calcifican por la aterosclerosis. La edad es un factor de riesgo. Ser hombre es otro factor de riesgo. Ya valieron queso. Y la tercera, pues es pues sí, la aterosclerosis. Prácticamente todos nosotros, doctores, desde chiquitos, se describe de que desde los 6 a 8 años, nosotros ya estamos formando células espumosas, que no son más que macrófagos, que pues ahora sí que se llenan de lípidos, fagocitan pues lípidos, y entonces estas células espumosas son las que a largo plazo van a generar las placas ateromatosas, y estas placas ateromatosas van y se pegan a los vasos sanguíneos, pueden pegarse a las válvulas del corazón, vuelven rígida la válvula, y a pesar de la presión que ejerce el corazón, pues estas válvulas ya no son capaces de abrir y cerrarse como usualmente deberían de hacerlo. Entonces, es muy común, también existen factores genéticos, la predisposición genética. Si mamá o papá tuvo alguna degeneración de alguna de las válvulas a edades más tempranas,
pues entonces habrá que vigilarnos a nosotros, ¿no? Para que nosotros no desarrollemos lo mismo, porque dejarse una válvula que no está funcional genera a largo plazo problemas de insuficiencia cardíaca. Pero sí, se calcifican. Ok, gracias, doctora. Ujú, ¿alguien más? Doctora, lo mío no es duda, pero mi compañera Arbizu Barajas me comenta que se le fue la luz y que está tratando de entrar, pero pues no se le ha restablecido el internet, más bien para comentarle y que tenga pues eso presente. Ah, ok, sí, está bien, Gracias. gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, Sí, pues, doctora, yo tengo una duda. ajá. Aunque ya lo acaba de decir, pero entonces nada más dígame así como que más o menos que podría, yo sé que ahorita ya mencionó algunos puntos que pues son realmente pues importantes, pero por ejemplo ahorita aquí en el esquema que está presentado así, no, ¿cómo va a preguntar algo como muy así? O No les voy a preguntar pues cosas muy complejas, ¿no? O sea, digo, de por sí esto es difícil y tiene que estar echándole uno el coco para ver los diagramitas, pues no, va a ser pues relativamente preguntas sencillas, ¿no? A lo mejor cuáles son las fases de la diástole, cuáles son las fases de la sístole, no lo sé, qué pasa en la sístole auricular, ¿no? A lo mejor en la sístole auricular ustedes no me van a decir es la relajación de las aurículas, pues no, al contrario, es la contracción de las aurículas, ¿no? Cosas por el estilo. Ya les dije, yo no voy a preguntarles cosas que no hayamos visto en la clase, entonces no se angustien. ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si no quedan dudas, doctores, entonces nos vemos el día martes, ¿vale? Porque el lunes ¿cómo se llama? Festivo. Entonces nos vemos el día martes con el tema de presión arterial. Presión arterial ya es como uno de los primeros temas, así como que se puede hablar de mucha patología. Igual lo van a Ay, presentar sus doctora, sí tengo compañeros. una duda. Ajá. Perdón. Eh, Ayer teníamos una confusión en mi equipo. Si la presión arterial eh, entra, digamos, o sea, si presión arterial es subtema de la de perfusión tisular, porque por lo que estábamos leyendo y así, en perfusión tisular también menciona lo de la presión arterial, entonces no sabemos bien cómo dónde extendernos más sobre ese tema de presión arterial, si nada más presión arterial o en lo de perfusión. A ver, ¿cómo? Ya me hiciste bolas. Es presión arterial media, doctora. A ver, pues ustedes van a hablar de presión arterial, ¿no? Que lo regulan, los valores normales, cómo es que nosotros tenemos presión arterial. Y luego el otro tema es perfusión tisular. Ahí, ¿cuál es la duda? Yo le explico, doctora. Lo que pasa es que, bueno, estuvimos leyendo mi equipo y yo, y, por ejemplo, nos da pues una definición de lo que es presión media arterial. Ajá, pero por ejemplo, mis compañeras, bueno, a las que pues nosotras nos dividimos más o menos, o sea, leímos todas, pero pues más o menos nos pusimos de acuerdo quién hace las diapos y así. Entonces, unas compañeras pues decían que lo de presión media arterial iba en el tema de presión arterial, pero por ejemplo, acá nos tocó el siguiente tema es la perfusión de tejidos, bueno, perfusión tisular, entonces también entra ahí la presión media arterial. Entonces, como que la ¿Dónde pregunta es, quieren ponerlo? ajá, ¿dónde, en qué Ah, te... ok. Yo sugeriría que lo pongan en presión arterial, porque ya cuando vean perfusión tisular, pues ya vamos a hablar de otros factores que pueden estar involucrados. Entonces ya ahí no valdría la pena que nos volvamos a meter en presión arterial media. Ahí yo sugeriría que lo pongan en presión arterial y ya en perfusión, pues ya hablamos un poquito como más, pues no tan específicos de presión arterial, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de gasto cardíaco, de resistencias vasculares, de volumen intravascular y algunas otras cosas. Entonces, para que ya no vuelva a ser repetitivo, mejor solo póngalo en presión arterial. Muchas gracias, doctora. ¿Sí?
¿Alguien levantó la manita? Buenas tardes, doctora. Disculpe, me confundí con las fechas. ¿Me podría decir qué día expone el equipo 2? A ver, déjame ver, aquí tengo mi calendario. A ver, espérenme, ¿el equipo 2 con qué tema empieza? Me veo. Empiezan con bomba cardíaca, ¿verdad? Sí. Pues yo lo tendría programado, miren, hoy 29 de enero, pues tocó ciclo cardíaco. 3 de febrero, presión arterial. 4 de febrero, perfusión tisular. 5 de febrero, yo merengues con circulación linfática. Entonces el 6 de febrero sería bomba cardíaca y sería el día que ya le toca al equipo 2. Gracias, doctora. Ujú. Bueno, nadie más, ¿verdad? Doctora, perdón, 6 de febrero es viernes y los viernes no tenemos clase con usted. Achis, achis. ¿Cómo crees? Ay, Madre Santa, según yo ya había organizado esto. A ver, entonces, pues 5 de febrero yo, y entonces, ¿qué sería? Pues entonces el 9, ¿no? 9 de febrero, entonces. Sí, entonces les tocaría el 9. Bueno, Muchas gracias. ujú. Ahora sí, nadie más.